Estamos hablando en este mes de la Biblia, la serie, valga la redundancia, la palabra de Dios. Y el tema de hoy es la mente de Cristo. Y lo que traigo son 3 textos de la Escritura que quiero meditar con ustedes. Génesis capítulo 3 es el primer verso que vamos a analizar. Y nos vamos a ir directamente al verso número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Número 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que usted está viendo allí es la entrada del pecado en el mundo. Este no es el origen del pecado. El origen del pecado ocurrió en el cielo con Satanás. Pero Satanás está introduciendo el pecado en la humanidad a través de esta escena. Ahora, si se da cuenta, el pecado está entrando a través de una conversación. En esta conversación tenemos simplemente 2 interlocutores. Por un lado está la serpiente y por otro lado está la mujer. En esta conversación lo que hay es un enfrentamiento entre argumentos de la serpiente y argumentos de la mujer. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento para demostrar o probar algo que se afirma o algo que se niega. Si yo deseo convencer a alguien de que algo es bueno o algo es malo, yo lo que hago es darle razonamientos. Y esos razonamientos son mis argumentos. Ahora, yo explico mi razonamiento a la persona tratando de convencerla de que lo que yo estoy haciendo es correcto o incorrecto, pero yo uso palabras, argumentos. El argumento de Satanás en este caso fue simple. El diablo le dijo a la mujer: Dios no ha sido demasiado bueno con ustedes. Dios les prohibió comer de todos los árboles del huerto. Dios no ha sido demasiado bueno con ustedes. Dios les negó a ustedes el ser igual a Él. Eso es lo que les está diciendo. Dios es tan egoísta como para permitir que un ser de bajo nivel como ustedes los hombres puedan llegar a ser como Él. Ahora, el objetivo de Satanás con este argumento era sembrar duda en la mujer. ¿Qué quería Satanás? Sembrar duda. Ahora, ¿cuál es el argumento de la mujer? La mujer lo único que hizo fue repetir las palabras que su marido le había dicho. Podemos comer de todos los árboles, dijo Dios, pero no podemos comer del árbol que está en el centro. La mujer no solamente dice no podemos comer, sino dice no podemos tocar. Y eso es interesante, por favor, analícelo. Dios jamás dijo que el árbol no se podía tocar. ¿Qué dijo Dios? No comer. Bueno, pero ¿qué dijo la mujer? No comer y no tocar. Esto es importante porque ¿qué es lo que está en juego aquí? Por favor, y a eso es a donde yo quiero llegar. Lo que dijo Dios versus lo que me está diciendo Satanás. Eso es lo que está aquí en juego. ¿Quién está repitiendo lo que dijo Dios? La mujer, exacto. La mujer está repitiendo lo que dijo Dios. Pero al mismo tiempo que está repitiendo lo que dijo Dios, no lo está repitiendo de manera literal, porque le está agregando a lo que Dios dice. Y ahí empieza el problema aquí.
Cuando usted y yo empezamos a tener duda acerca de lo que Dios dice, empezamos a poner o a quitar a la palabra de Dios. Satanás en ningún momento varió su razonamiento. Sus palabras fueron siempre las mismas. No van a morir, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, en esta precisa narrativa de Génesis se establece la verdadera lucha espiritual que tenemos hasta el día de hoy. La verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no es que yo voy caminando por la calle y me sale un endemoniado a quererme matar. No, eso no es guerra espiritual. El echar fuera demonios, eso no es guerra espiritual. Eso es lo más simple, lo más básico que cualquier creyente debería de hacer. La verdadera guerra espiritual es una guerra de argumentos, es una guerra de razonamientos, es una guerra entre lo que Dios dijo y entre lo que Satanás dice. El problema es que en medio de esos dos grupos de razonamientos siempre vamos a estar usted y yo. La verdadera lucha espiritual es: ¿a quién le va a creer usted? ¿A la serpiente o a la palabra de Dios? Yo traje aquí algunos ejemplos extremos solo para ilustrar esto. Pégale a tu mujer para que te haga caso. Eso dice Satanás. ¿Qué dice Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres. No te dejes de tu marido. Satanás. ¿Qué dice Dios? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Ve cómo hay un argumento? Usted todos los días, de lunes a domingo, de domingo a lunes, como usted quiera verlo, va a estar expuesto a los argumentos de Satanás. El asunto es: ¿hay argumentos de Dios en su vida para poderle ganar a Satanás? Yo no me dejo de nadie. Rebeldía en el trabajo, en la iglesia, en la casa, yo hago lo que quiera, como quiera, y yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar. Dijo Jesús: aprended de mí que soy más humilde. Siempre hay algo en la palabra que contrarresta el argumento de Satanás. Ahora, cuando usted y yo nos ponemos del lado de los argumentos de Satanás, ¿qué sucede con nosotros? Morimos. ¿Por qué morimos? Porque pecamos. Y la paga del pecado siempre es muerte. La jovencita tiene relaciones sexuales antes de tiempo, resulta embarazada. Ahora el dilema es: ¿tengo o no tengo al niño? ¿Qué dice Satanás? 6, 8 semanas todavía no es ser humano. Matémoslo. Pongámosle una su pastilla, una su inyección, hagámosle algo para que el niño se venga. Pero el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Y un embrión es alguien de 6 a 8 semanas. Entonces, Satanás me va a decir a mí que esto que fue concebido no es un humano. La Biblia dice que sí es un ser humano. Argumentos. Entonces, mi hermano, se establece en el huerto una lucha entre lo que Dios dice y entre lo que Satanás dice. Y en medio de esa lucha está usted, estoy yo. Cada vez que nosotros nos ponemos del lado de Dios, somos campeones, ganamos. Pero cada vez que nosotros nos ponemos del lado de Satanás, perdemos, nos venimos al suelo. Entonces la Biblia espera que cada vez que nosotros hagamos algo, hagamos lo que Dios desea. Pero no siempre sucede así por dos razones. La primera es que muchos de nosotros desconocemos lo que Dios dice o lo que Dios ha dicho. La ignorancia de las Escrituras es abismal hoy en la iglesia evangélica. Abismal. Le pregunto, solo analícese, ¿cuántos versículos de la Biblia se sabe usted de memoria? ¿Los logra contar con los dedos de la mano? Si no los logra contar con los dedos de la mano, vamos, hay esperanza. Pero usted solo se sabe Juan 3:16. Y ayer en el discipulado, Juan 3:16 no lo inicié desde el principio, sino lo inicié a la mitad, y nadie daba en el discipulado que era Juan 3:16. Ustedes imagínense, si así está nuestra ignorancia, entonces ¿cómo Satanás no nos va a estar ganando la batalla? Pues
¿Qué argumentos tenemos nosotros para derrotar el reino de las tinieblas si en nosotros no hay palabra? Entonces, los argumentos de Dios son los únicos que nos ayudan a derrotar los argumentos de Satanás. Ese es el verdadero punto de la guerra espiritual. Analice conmigo, por favor, la tentación del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, no lo busque, solo atienda. Satanás se acercó 3 veces a tentarlo, con argumentos, razonamientos. Lo quería hacer dudar de su identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días de estar ayunando. Si usted con un desayuno que no hace en el día anda como león rugiente buscando a quién devorar en el almuerzo, ya se puede imaginar al Señor Jesús con 40 días, 40 noches. Satanás, mira, este tiene hambre, que convierta las piedras, pues queremos ver, vamos, queremos ver tu poder. Y Jesús le responde: escrito está en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya vieron? Que ese Satanás se presenta con argumentos y Dios le responde con argumentos de la misma palabra de Dios. Siempre va a ser una lucha así, siempre. Y usted siempre va a estar en medio de esa lucha, todos los días, en su trabajo, en su familia, en la escuela, en el instituto, en la universidad. Siempre va a venir Satanás a meterle su razonamiento. Los jóvenes ahora, ¿verdad?, que le huyen mucho al noviazgo, al matrimonio, a la responsabilidad. Yo como que ya abrazaron: yo nací para estar solo, mejor solo que mal acompañado. ¿Sabe qué dice la Biblia? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, eso de que usted nació para estar sola o estar solo es un argumento del diablo. Mejor empiece a orar para que Dios le provea la pareja para usted. No su medio limón, sino su media naranja. Sí, porque si le pide el medio limón va a estar muy ácido el asunto. Entonces, argumentos. No acepte los argumentos de Satanás, porque el diablo solo vino para matar, hurtar y destruir. Usted tiene que aceptar los argumentos de Dios. Ahora, ¿dónde conseguimos los argumentos de Dios? Vamos a entrar a otro versículo ahora, 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos en una guerra espiritual
Y esta guerra espiritual es de argumentos. Los argumentos del diablo versus los argumentos de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ganar esta guerra espiritual diariamente? Alineándonos a los argumentos de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no nos alineamos a los argumentos de Dios? Por ignorancia o por rebeldía. Y hoy quiero tratar el tema de la ignorancia. La otra semana vamos a hablar un poco sobre el tema de la rebeldía. Analicemos el texto entonces. Pablo dice que hay una sabiduría humana o diabólica que opera en este mundo. Una vez más, ¿qué empezó en el huerto de Edén? Una lucha de argumentos. Los argumentos de Satanás versus los argumentos de Dios. Entonces Pablo dice aquí que en el mundo hay una sabiduría humana, pero también dice Pablo en el versículo que hay una sabiduría de Dios. Una vez más, sabiduría humana o diabólica y una sabiduría de Dios. Dios piensa de una manera y el diablo piensa de otra. Si los príncipes del mundo, dice Pablo, tanto las autoridades romanas como las autoridades judías, hubieran conocido la sabiduría de Dios, entonces no hubieran crucificado a Jesús. Cada vez que un creyente desconoce los argumentos de Dios, comete pecado. Cuando usted y yo desconocemos la voluntad de Dios, vamos a cometer más errores que cuando conocemos la voluntad de Dios. ¿Qué más dice el pasaje? Ya le voy enseñando dos cosas. La primera es sabiduría humana, sabiduría de Dios. Lo segundo es que el que desconoce la sabiduría de Dios siempre se pone del lado del diablo y siempre anda pecando. Lo tercero que dice Pablo ahí es que la sabiduría de Dios fue revelada a los apóstoles. Pablo dice ahí, nosotros, el Espíritu Santo nos mostró la sabiduría de Dios, la cual nosotros hemos trasladado a todos ustedes. El Espíritu Santo fluyó en nosotros, dice Pablo, para enseñarles a ustedes la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios también está ahí escrito en el texto. No se puede percibir si uno no ha nacido de nuevo. Dice Pablo, el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no se ha convertido a Cristo, él no entiende cómo es que opera el argumento de Dios. Me están insultando, cara de chompipe, cara de pollo arrastrado. El hombre natural, ¿qué va a hacer? El hombre que no ha nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? Contestar igual o irse a los golpes. Venite pues, aquí te voy a dar tu sábado, ¿va? El hombre natural. El hombre natural no entiende que la respuesta blanda aplaca la ira. Eso dice Proverbios. ¿Qué hace el hombre natural? Ponerse al tú por tú. Yo le digo peor, vos sos más cara de chompipe. Eso hace el hombre natural. Pero el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que sí tiene a Cristo en el corazón, tiene argumentos de Dios para no actuar como se esperaría que actuara. El hombre espiritual sí puede analizar. Ahora, cuando nosotros no actuamos como la Biblia dice que deberíamos de actuar, y cada ratito cometemos el mismo error, ¿no será entonces que yo no soy un hombre espiritual? ¿No será que yo no he nacido de nuevo? Tú deberías arrepentirme, convertirme. Solo el hombre espiritual puede hacer lo que la sabiduría de Dios dice. Solo el hombre espiritual. Entendiendo aquí que hombre espiritual es aquella persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, termina el verso 16. Esa mente de Cristo, hay que tener cuidado con lo que Pablo está indicando, porque todo el texto está diciendo que el Espíritu Santo fluyó a través de los apóstoles para poder enseñarnos a nosotros la sabiduría de Dios que estaba oculta. Pero el Espíritu Santo la reveló a los apóstoles para ser trasladada a la iglesia. Ahora le pregunto, los apóstoles ya no están entre nosotros. Ya no tenemos a Pedro, a Juan, Santiago,
Ninguno de ellos está entre nosotros. Les pregunto esto: ¿en dónde quedó registrada ya la mente de Cristo? En la palabra. ¿En la palabra de quiénes? De los apóstoles. Lo que usted tiene en su mano, levante su Biblia si tiene Biblia por ahí. Eso es la mente de Cristo. Dios le mostró a los apóstoles, iluminó la mente de ellos para que quedara escrito ahí todo lo que la iglesia debía de conocer hasta el día de hoy. Entonces, ¿quiere conocer usted la mente y la sabiduría de Dios? Acérquese a la palabra, acérquese a la escritura. La palabra mente, la palabra nous, esa palabra nous tiene diferentes significados en el idioma original de la Biblia. Nous es la forma de entender las cosas. Cuando la Biblia dice la mente de Cristo, está hablando de la forma de entender las cosas, la forma en que yo determino mi conducta. ¿Sabe? Hace mucho tiempo alguien dijo por ahí, es un pensador no cristiano, pero dijo: pienso, luego existo. ¿Ha escuchado esa frase? Ahora, este pensador era claro lo que quería decir, y es lo que prácticamente la Biblia dijo hace 2000 años. Usted actúa, usted hace, usted habla, usted dice según lo que usted es. Y lo que usted es está contenido en su cerebro, en su mente. Su naturaleza va a indicar lo que usted es. Si usted todos los días habla malas palabras, usted no puede decir que es creyente. Usted es todavía un hijo de las tinieblas, es un hijo de Satanás, arrepiéntase. Usted todos los días todo lo quiere arreglar con pleitos, usted no puede ser hijo de Dios. No se puede, es incompatible. Compóngase o deje de estar diciendo que es cristiano, pues. Usted no puede tener un matrimonio patas arriba si usted es creyente. Arregle ese matrimonio. No es compatible. No es compatible. Ya cuando Pablo dice nous ahí, mente, nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer que nuestro comportamiento sea compatible con la forma en que Dios piensa. Imagínese yo diciendo mentiras todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Hoy subí mi foto en el Facebook donde estoy adorando, bendiciendo, y mañana voy a subir una foto donde estoy en la disco brincando, tomándome mi chela. Es incompatible eso. Cuando la Biblia dice nosotros tenemos la mente de Cristo, es que el pensamiento de Cristo que ya fue puesto en la Biblia debe ser la norma de conducta de nosotros. Disculpe, padres, pero ¿cómo usted va a permitir que su hijo vaya a la disco? ¿Cómo va a permitir usted como padre que su hijo toque lo que es inmundo, lo que no es sano? Los que estamos casados, ¿cómo vamos a permitir que nuestros suegros determinen lo que vamos a hacer en nuestro matrimonio? ¿Me explico? Cada vez que usted no alinea su forma de hacer las cosas a la mente de Cristo, usted pierde la guerra, pierde la batalla. Mira, a veces los creyentes queremos darle la vuelta a lo que Dios dijo. Es que no, sí, a veces dice la gente, pero es que eso no es lo que la Biblia trata de decir. La Biblia quiere decir esto, otro, pero a veces las cosas son tan obvias en la Biblia. El 90% de las escrituras es tan fácil de guardar. Yo no sé si tengo que mostrarle el griego donde dice no robarás, de los mandamientos, solo por poner un ejemplo, no robarás. Le tengo que poner aquí, tengo que hacer una clase exhaustiva de 3 horas para enseñarle a no robar. ¿Verdad que es tan fácil entender eso? Entonces, hay principios en la escritura, en la mente de Cristo, que usted y yo no podemos violar, porque entonces vamos a perder la guerra espiritual. La guerra espiritual es una lucha de argumentos. Satanás le va a decir a usted todos los días cómo debe actuar, y usted va a decidir si actúa como Satanás dice o si actúa como Dios dice. La mente de Cristo. ¿Dónde quedó depositada la mente de Cristo? La mente de Cristo quedó depositada en la escritura. Déjeme darle un verso más, 2 Pedro 1. Esta es una lucha diaria, y yo me meto con ustedes, hermanos, porque a mí también Satanás me anda hablando a cada rato.
Sí, no crea que Satanás ya me dejó en paz. Todos los días, desde que me levanto, Satanás anda molestando. Y todos los días tengo que andarme defendiendo de él con la palabra. 2 Pedro 1, 19, 20, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es otro apóstol, es Pedro, pero tiene el mismo sentido de lo que leímos en Corintios a través de Pablo. ¿A quién le fue revelada la sabiduría de Dios? ¿Qué dice aquí Pedro? Los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. No solamente hablaron, sino también escribieron. Ahora, me llama la atención que Pedro inicie diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, porque eso quiere decir que hay más profecías. Pedro dice que la única que es segura es la que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, en el lugar de estar buscando al profeta para que le profetice, mejor vaya a leer su Biblia. Ahorita estamos leyendo el libro de Romanos. Vaya a leer su Biblia. Y si no hay quien lo profetice, usted profetícese lo que dice la Biblia. Póngase en el espejo. No te puede ir mal, porque la Biblia dice que tú has sido puesto para ser cabeza y no cola. Eso es bíblico. Usted empieza a hablar los argumentos de Dios. Está esperando que venga el superapóstol a echarle la bendición, el agua bendita, que le venga a vender las arenas del mar muerto para la protección de su casa y de su hogar. Porque ahora la iglesia se ha vuelto como que muy mística. Lo único que usted necesita es la Biblia, es la palabra de Dios. La mente de Dios fue dejada por escrito en la Biblia. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar la palabra. No podemos darnos el lujo de ser rebeldes a la palabra, porque cada vez que lo hacemos, entonces nosotros estamos aceptando los argumentos de Satanás en nuestra vida. Vamos concluyendo ya aquí, por favor. ¿A cuánto les gusta el café? Muy poquitos. Ustedes son ingleses, les gusta mucho el té. Es que no dije pan, ¿verdad? Pan con café. Sí, me disculpo. ¿Cuánto les gusta el pan con café? Ay. Realmente lo que usted y yo tomamos es agua con sabor a café, porque el café nadie se lo toma. El café es el grano, la chinga que usted tira. Algunos de ustedes se toma ese grano, ¿verdad que no? ¿Cómo obtenemos ese líquido tan oloroso, tan rico que al chilazo lo despierta a uno? Fácil. Usted va, coloca una cafetera y los expertos dicen que el café debe tener un agua de aproximadamente entre 70 y 80 grados centígrados de temperatura para que poder extraer lo más fuerte del café en el polvito que usted quiera. 100 grados. Algunos lo hacen con agua fría, entonces la cafetera tiene que hacer doble trabajo para calentar el agua, porque si no, no suelta el sabor. La situación es que la cafetera tiene un tubito que absorbe agua caliente y deja caer con fuerza para que el agua explote el grano, el polvo. Si no, el polvo no se llena de agua y no suelta la sustancia llamada café. Eso lo va haciendo a través de diferentes ciclos. Ahora, la primera vez, usted ve que el agua se queda arribita del polvo, ¿sí o no? No cayó y usted ya va a tomar su taza de café. Usted no puede tomar su taza de café inmediatamente que la cafetera empieza a funcionar. Tiene que esperar que pase toda el agua, que toda el agua haya empapado
el polvo llamado café para que usted pueda tener una bebida llamada café. Ahora, ojo, usted viene y agarra esa cafetera, usted agarra su tarrón, sirve, el humito bajo. Y usted. Ahora, para nadie es sorpresa que cuando usted toma de esa bebida, sabe a café. O usted dice, ay, ojalá sea café, ojalá sea café, ojalá sea café, ojalá sea. ¿Por qué? Porque yo puse café. El proceso era para producir café. Nadie espera otra cosa más que lo que haya en esa cafetera sea café. Padre, en el nombre de Jesús, que esto se convierta en café, que esto se convierta en café. Eso no lo hacemos. No es natural. En los creyentes, no es natural que actuemos como el diablo actúa. Lo natural es que nosotros actuemos como Dios actúa. Eso es lo natural. Que un creyente actúe como el peor demonio que puede haber en esta faz de la tierra, eso no es normal. El creyente debe actuar como Dios desea que actúe. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Metiendo la cabeza en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. Solo así es como nosotros aprendemos a actuar como Dios quiere que actuemos, metiendo la cabeza en la Biblia. Mientras no hagamos eso, siempre vamos a actuar como el diablo quiere que actuemos. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que cada vez que haya una circunstancia difícil, que cada vez que haya un problema fuerte en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que nosotros actuemos como Él actuaría, no como el diablo quiere que actuemos. Pero eso solo va a ocurrir en la medida en que nosotros metamos la mente a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Entonces es natural que nosotros empecemos a ver en nosotros una manera de vivir diferente a los demás. La única manera en que olamos a Dios es que metamos nuestra mente a la palabra de Dios. Pero entre menos hagamos eso, siempre vamos a estar cayendo en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma circunstancia. Siempre vamos a estar hablando las mismas tonteras con nuestra boca. Siempre vamos a estar diciendo y haciendo los mismos errores. Mientras menos palabra de Dios en nuestra vida, más argumentos de Satanás vamos a estar aceptando y aceptando. Más huele hoy la iglesia a Satanás, porque la iglesia ha dejado de meter su mente en la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, se espera que el día de mañana, lunes, que usted tenga una lucha fuerte, usted actúe como Cristo actuaría. Eso es lo natural en un creyente, a la palabra de Dios. Ahora le pregunto entonces, ¿qué tan importante es que hoy lea su Biblia? Mucho. ¿Qué tan importante es que mañana vuelva a leer? Que el martes vuelva a leer, que el miércoles vuelva a leer. ¿Qué tan importante es que memorice la Biblia? No para tenerla en la cabecera de la casa en el Salmo 91 o tenerla en la cabecera de la cama, ¿va? Para que no me entre el diablo por ningún lado y abro la Biblia, Salmo 91. Ahí en mi negocio, el Salmo 23, para que nadie me quede a echar la brujería. No. Así no funciona la Biblia. La Biblia funciona abriéndola, leyéndola, meditándola, memorizándola. Y en el momento difícil, saliendo. Así es como funciona la vida cristiana. ¿Qué dejamos fluir? La palabra de Dios. Que vence al mundo, la palabra de Dios. Que vence al diablo, la palabra de Dios. Que vence su circunstancia, la palabra de Dios. No hay otra manera de luchar en esta guerra espiritual más que con la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar.